Comprensión de posturas y posición corporales. Es importante preocuparse de sus hábitos de postura, la manera en la que usted se para y se sienta, y la posición corporal, la manera en que sostiene su cuerpo al cortar el cabello. Como cosmetólogo, pasará muchas horas trabajando de pie y deberá considerar como medidas preventivas de uso de un banco para corte y el uso de un calzado adecuado. Una postura y una posición corporal buenas le ayudarán a evitar problemas de espalda en el futuro y asegurar mejores resultados al realizar los cortes de cabello. La posición corporal correcta le ayudará a moverse más eficientemente durante el corte y le ayudará a mantener el control durante el proceso. Ubique al cliente. No solamente su posición corporal es importante, la del cliente también lo es. Asegúrese que su cliente esté sentado erguido y sin cruzar sus piernas. Puede ser necesario recordárselo amablemente durante el proceso. Tenga en cuenta que puede mover al cliente girando el sillón o levantando o bajando el sillón, lo que le dé la opción de mantener su cuerpo en el mismo lugar o inclinando el sillón del cliente para ver el espejo lo que está haciendo. Concentre su peso. Al trabajar, conserve su peso corporal centrado y firme. Cuando esté de pie, mantenga las rodillas ligeramente flexionadas en lugar de estiradas. En vez de doblar la cintura, intente flexionar una rodilla para inclinarse ligeramente hacia uno u otro lado. Cuando se siente, mantenga ambos pies en el piso. Trabaje de frente a su sección. Al cortar el cabello, una regla básica indica que debe situarse directamente enfrente del área que está cortando. De esta manera, mantiene centrado el peso de su cuerpo y automáticamente estará moviéndose alrededor de la cabeza mientras realiza el corte. Si desea mantenerse sentado o parado en el mismo lugar o ver en el espejo lo que está haciendo, tiene que mover el sillón del cliente, tanto como sea posible. Respete la regla general de ubicarse siempre frente a la zona en la que se está trabajando y posicionar las manos siguiendo la línea de corte. Posiciones de las manos para diferentes ángulos del corte. Corte por encima de los dedos. Existen ciertas situaciones en las que deberá cortar por encima de los dedos o nudillos. Esta posición de las manos se emplea particularmente al cortar capas uniformes o en aumento. Corte por debajo de los dedos. Cuando realice un corte recto o un corte escalonado más pesado, lo habitual es utilizar una línea de corte horizontal. En este caso, normalmente cortará por debajo de los dedos o la parte interna de los nudillos. Corte palma a palma. Cuando se corta con una línea de corte vertical o diagonal, el corte palma a palma es la mejor manera de mantener el control de la subsección, especialmente en cuanto a la elevación y el cambio de dirección natural. El corte palma a palma significa que las palmas de ambas manos se enfrentan mientras realiza el corte. Esto es diferente de cortar sobre la parte superior de los dedos o nudillos. El corte palma a palma también ayuda a evitar la tensión en su espalda mientras trabaja. Es importante aprender a controlar las tijeras porque hay muchas técnicas, tales como la tijera sobre peine o el despunte, que pueden ser difíciles de aprender y realizar si no se sostiene adecuadamente las tijeras. ¿Cómo mantener la seguridad en el corte? Es indispensable recordar que al cortar el cabello pueden ocurrir accidentes. Estará manejando herramientas e instrumentos afilados, por lo que siempre deberá proteger a su cliente y a usted mismo tomando las siguientes precauciones. Al peinar o dividir el cabello, mantenga siempre las tijeras y la navaja dentro de la palma de la mano. De esta manera, mantendrá las puntas de las tijeras cerradas y alejadas del cliente mientras lo peina
y evitará cortar al cliente o a usted mismo. Sujetar las tijeras en la palma de la mano también reduce la tensión en el índice y el pulgar al peinar el cabello. No corte más allá del segundo nudillo al cortar por debajo de los dedos o palma a palma. Después del segundo nudillo, la piel es suave y carnosa, por lo que es más fácil de cortarse. Al cortar alrededor de las orejas, extreman las precauciones para no cortar accidentalmente la oreja. Un corte en la oreja puede producir grandes cantidades de sangre. Al utilizar una navaja, aprenda siempre con una guarda, al menos que lo dirija y supervise su instructor. Nunca debe practicar cómo sostener guardas en la palma o cortar con la navaja sin usar una guarda. Extrema las precauciones cuando retire y deseche la hoja de la navaja. Deseche las hojas usadas en un recipiente a prueba de perforaciones. Cómo cortar el cabello usando técnicas de corte básicas. El arte de cortar el cabello se conforma de variaciones de 4 cortes básicos: recto, escalonado, en capas y con capas largas. Es esencial afirmar estos cortes básicos antes de experimentar con otros cortes y efectos. En un corte recto, también conocido como corte de un solo largo, todo el cabello queda a un mismo nivel, formando una línea o zona de peso. La línea de peso es una línea visual en el corte donde todos los extremos del cabello cuelgan juntos. El corte recto también se denomina corte de elevación cero o corte sin elevación, porque no hay elevación ni cambio de la dirección natural del cabello. Se realiza con una sección guía para cortes rectos. Esta línea de corte puede ser horizontal, diagonal o redondeada. Los cortes rectos son una excelente opción para cabellos más finos y delgados, debido a que todo el cabello queda en un mismo nivel y parece más denso. Un corte escalonado crea una acumulación de peso lenta o inmediata a causa del corte con tensión, la elevación de baja a media o el cambio de dirección natural. La elevación más común es de 45 grados. Es un corte escalonado. Hay un aumento visual de peso en una zona determinada. Los extremos de cabello parecen estar apilados. Existen muchas variaciones y efectos que pueden crearse con el escalonamiento, simplemente ajustando el grado de elevación, la cantidad de cambio de la dirección natural o la línea de corte. Un corte en capas crea un efecto que se obtiene cortando el cabello con elevación o cambio de la dirección natural. El cabello se corta a elevaciones mayores, normalmente a 90 grados. Los cortes en capa normalmente tienen menos peso que los cortes escalonados. En un corte escalonado, las puntas del cabello parecen estar más cerca entre sí. En un corte en capas, las puntas parecen más alejadas. Las capas crean movimiento y volumen en el cabello, reduciendo el peso. Se puede crear un corte en capas con una sección guía para los cortes escalonados, con una sección guía para cortes rectos o con ambas. Otro corte básico es el corte en capas largas. El cabello se corta con una elevación de un ángulo de 90 grados y luego se cambia la orientación para mantener el largo y el peso en el perímetro. Esto da como resultado el largo y el peso del cabello, que se eleva de 0 grados en la caída natural a 180 grados cuando se cambia la dirección natural. Esta técnica otorga más volumen en los peinados y puede combinarse con otros cortes básicos. El estilo resultante tiene capas más cortas arriba y cada vez más largas hacia el perímetro. Se puede modificar un corte en capas largas según la textura y densidad del cabello. Por ejemplo,
Los cabellos finos necesitan más peso en el interior. En este caso, utilizará una sección guía para cortes rectos en el perfil central y cambiará la dirección natural hacia la sección central con una elevación alta, como se indica en el procedimiento 1604 para cortes de capas largas. Para el cabello grueso, puede liberar más peso si utiliza una sección guía para cortes escalonados desde la sección del perfil central. Usando estos 4 conceptos básicos, puede crear cualquier corte que desee. Todo corte de cabello se realiza con una, 2 o 3 de estas técnicas clásicas. Asegúrese un poco de texturización, corte de deslizamiento o técnica de tijeras sobre peine y tendrá un corte de cabello de nivel avanzado. Lograr cortes avanzados es simplemente aprender las técnicas básicas y aplicarlas en cualquier combinación para crear formas y efectos ilimitados. El corte recto. El corte recto, también conocido como melena, corte de un largo, de un nivel o paje, es un clásico de todos los tiempos. Aunque la línea del corte parece simple, el éxito del corte se basa en la precisión, que puede ser cualquier cosa menos simple cuando se trabaja con variados tipos de cabello, patrones de crecimiento y clientes animados. Cuando un corte de secciones posteriores, la cabeza del cliente debe estar levemente inclinada. Cuando incorpora los lados y completa el resto del corte, debe mover la cabeza del cliente levemente hacia arriba y recta hacia adelante. Para un corte recto, querrá cortar el cabello en su posición natural. Si realiza un corte recto con la cabeza hacia adelante, descubrirá 2 situaciones. La línea no caerá como la cortó. Y 2. Habrá creado algo de escalonamiento donde no lo planeaba. El corte recto se puede realizar ya sea sosteniendo las secciones entre los dedos o usando el peine para sujetar el cabello con poco o nada de tensión. Si el largo del cabello sobrepasa los hombros, tendrá que sostener las secciones entre los dedos con un mínimo de tensión. En el caso del cabello muy largo, normalmente servirá que el cliente esté de pie mientras usted permanece sentado en el banco para cortes mientras trabaja. Cuando realice un corte recto, preocúpese del área de la coronilla, a veces denominada la zona de peligro, porque en ella se encuentran con más frecuencia patrones de crecimiento irregular. La coronilla es particularmente problemática cuando se trata de cortes rectos. Examine el cuero cabelludo para ver el patrón del crecimiento natural. Si requiere, puede cortar el área al final del corte o cortarla ligeramente más larga para la sección guía del cabello. Una vez que el cabello se seque, observe dónde cae y luego córtelo a la misma altura de la sección guía del cabello. Otra zona de peligro se encuentra alrededor de las orejas. Debido a que las orejas no quedan pegadas a la cabeza, deberá tener especial cuidado para mantener una línea de corte uniforme. Trabaje siempre con poco o nada de tensión alrededor de las orejas, a no ser que esté trabajando con capas muy cortas. Otros cortes rectos. El corte recto es la base de muchos otros cortes clásicos. En un clásico corte melena de línea A, se utiliza una línea de corte diagonal hacia adelante. En este corte recto más largo, se dejó el flequillo largo y se cortó un ángulo horizontal del dedo. Cuando se realice un corte recto en cabello más largo, sostenga el cabello entre los dedos con muy poca tensión. La figura 1678 ilustra un corte recto de cabello rizado. Observe cómo el cabello
se escalona naturalmente cuando se seca. En una forma clásica de paje, el perímetro está curvado gracias al uso de una combinación de líneas horizontales y diagonales curvas. El corte escalonado. En este corte básico, utilizará líneas de corte vertical, horizontales y diagonales, con la elevación de 45 grados en la parte posterior, un dedo de profundidad en los laterales y una elevación de 90 grados para las capas. Aunque se utilizará una división lateral, recuerde que este corte también puede ser hecho con una división central o con flequillo. Se empleará una sección guía para cortes rectos y otra para cortes escalonados. Recuerde que la sección guía para cortes rectos es una sección guía del cabello que no se mueve. Todas las otras secciones se peinan hacia la sección guía del cabello y se cortan para igualarla. Una sección guía para cortes escalonados se mueve a medida que avanza el corte. Aquí tiene una excelente manera de entender cómo luce un corte escalonado. Tome un directorio telefónico por el lomo, dejando que las páginas cuelguen. Los bordes de las páginas forman una línea recta, igual que un corte recto. Ahora, gire el directorio, ábralo por la mitad y deje que las páginas caigan a ambos lados. Los bordes de las páginas forman una línea desfilada, igual que un corte escalonado. Veamos otro tipo de corte escalonado creado con diferentes ángulos de corte. En el clásico corte de melena escalonada, popularizado por Vidal Sassoon, se utilizan secciones diagonales y ángulos de los dedos para crear un efecto redondeado o desfilado. Este corte comienza en la parte posterior utilizando un ángulo de elevación de 45 grados, incorporado gradualmente los costados en la parte superior. Los ejemplos de las figuras 1684, 1685 y 1686 puede ver una forma más corta que tiene un peso redondeado. Este corte de cabello se crea utilizando divisiones diagonales que se conectan en la parte posterior de la oreja. Enfrente de la oreja, las divisiones diagonales hacia adelante apuntan hacia abajo y hacia el rostro. Detrás de la oreja, las divisiones diagonales hacia atrás apuntan hacia abajo y hacia la parte posterior. Los costados se elevan y cambian la dirección natural hacia la parte posterior de la oreja, produciendo más longitud hacia el rostro. La parte posterior se corta utilizando una sección guía para cortes escalonados, cambiando la dirección natural de cada sección hacia la sección anterior. El corte escalonado uniforme. El tercer corte básico es el corte en capas que se crea con capas uniformes. Todo el cabello se eleva a 90 grados y se corta a la misma longitud. En este corte se usa la sección guía interna para cortes escalonados. Una sección guía interna está en el inferior del corte en vez de estar en el perímetro. La forma resultante se verá suave y redondeada, sin acumulación de peso o esquinas. El perímetro del cabello caerá suavemente debido a que las secciones verticales interiores reducen peso. Este corte puede realizarse en una variedad de largos y texturas. Otros ejemplos de corte en capas. Existen muchas variantes de corte en capas básico. Si sigue la técnica para capas uniformes,
pero corta el cabello mucho más corto, alrededor de 2.5 centímetros o 1 pulgada, habrá creado un corte pixie, deudecillo o sisa. Este es el corte favorecedor para mujeres y hombres. Si sigue el mismo método, pero mantiene las esquinas sosteniendo los dedos de manera vertical y no sigue la forma de la cabeza, puede crear una forma cuadrada, que es común en el corte básico para los hombres. Puede crear un corte en capas con mayor longitud en el perímetro, también conocido como enmarañado, cortando la zona superior de la misma manera en que hace las capas uniformes y luego elevando las secciones laterales y posteriores en una posición vertical, cambiando la dirección natural y armonizándolas con los largos de la parte superior que se corta en 90 grados. En el corte en capas largas, comienza cortando la línea perimetral. Luego de completar el perímetro, comienza a crear las capas con una elevación de 45 grados a lo largo del contorno del cuero cabelludo frontal y lateral, frente a la oreja. La sección guía del cabello para las capas internas y superiores será una sección de perfil central con una elevación de 90 grados que se extiende desde el hueso occipital hasta el contorno del cuero cabelludo frontal. Esta sección de perfil les servirá de sección guía para las capas internas, que deberán tener un cambio de dirección natural para que coincidan con la sección guía del cabello que se corta en 90 grados. Comprensión de otras técnicas de corte de cabello. Para ir más allá del corte básico, existen muchas técnicas que pueden utilizar para crear diferentes efectos en el cabello. Puede controlar contornos de cuero cabelludo rebeldes. Puede hacer que todo el cabello grueso se comporte como cabello más fino, o que el cabello fino se vea con más volumen. Puede crear más movimiento y agregar o reducir el volumen. También puede compensar la existencia de varios patrones de crecimiento en la misma cabeza.